Hola clase, espero que estén bien. Hoy vamos a empezar con la clase número 4, llamado Repaso y Evaluación de Calor y Temperatura, pero antes vamos a hablar un poco sobre lo que fue la última clase, en donde tuvimos la visita de nuestro profesor de prácticas. Y básicamente el grupo de tercero tercera se caracteriza por su participación activa y su interés por las experiencias prácticas. Sin embargo, se observan dificultades en la interpretación de las fórmulas y en la transición entre el concepto cualitativo y su representación matemática. Durante las clases que estuvimos en las residencias mostraron curiosidad por los fenómenos térmicos, pero presentan confusiones entre calor y temperatura, y también entre calor específico y capacidad calorífica. El uso del lenguaje científico formal es importante y se benefician de ejemplos cotidianos y analogías claras, por lo cual retomar un contenido con muchos ejemplos para que ellos lo puedan entender es una técnica que usamos mucho en nuestras clases, por lo cual la dinámica de trabajo en el aula es fluida, aunque se requiere una guía constante para registro sistemático de datos y la interpretación de resultados. Por tal motivo, la clase número 4 tiene como propósito reforzar los conceptos claves de calor y temperatura, incluyendo la interpretación de calor negativo en transferencias energéticas. Después tenemos lo que es evaluar la apropiación de conceptos de los mecanismos de transmisión de calor y la aplicación de la ecuación de calor fundamental. Además, tenemos objetivos justamente de aprendizaje, que es interpretar el signo de calor, que es la Q mayúscula, en una ecuación de calorimetría como indicador de ganancia o pérdida de energía térmica, como también resolver situaciones problemáticas aplicando lo que es la ecuación, que sería la masa por el calor específico por la variación de la temperatura en contextos cotidianos, y también diferenciar los mecanismos de transferencia de calor y transmisión de calor mediante ejemplos concretos, como también valorar el trabajo experimental y el razonamiento lógico como herramientas para la comprensión de fenómenos físicos. Los contenidos a trabajar en este plan de clase número 4 va a ser el repaso entre calor y temperatura, equilibrio térmico, conducción, convección y radiación, cosas que ya vieron en clases anteriores de manera experimental y práctica. También lo que es la interpretación del calor negativo como pérdida de energía térmica y la resolución de problemas utilizando la ecuación de masa por calor específico por variación de temperatura. Estos contenidos tienen sus apartados, los cuales son los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales tenemos calor como energía en tránsito, que es la temperatura como medida de la energía interna, también el equilibrio térmico y mecanismos de transmisión de calor, conducción, convección y radiación, además del calor específico, capacidad calorífica y la interpretación del calor negativo en procesos de enfriamiento. Tenemos los procedimentales, que será la resolución de problemas utilizando la ecuación de calorimetría, la identificación del signo Q de calor, ¿no? A partir de la variación de la temperatura y el análisis de situaciones cotidianas donde se evidencie transferencia de calor. Por lo cual también tenemos actitudinales, que se esperan para esta clase, que va a ser el rigor en el uso de unidades y la interpretación de resultados, la confianza para expresar dudas y compartir estrategias de resolución, y la valoración del error como oportunidad de aprendizaje. Bien, la clase va a comenzar realizando un repaso general de los contenidos trabajados en la clase anterior, que hablamos de calor específico y capacidad calorífica, recordando oralmente los conceptos y las ecuaciones trabajadas, no solo para que los estudiantes que faltaron puedan aprovechar este repaso, sino también para que estén a nivel de los demás para que podamos empezar a trabajarlo mejor, o al menos el intento de estar a nivel. Luego de ese repaso, el docente va a continuar con lo que es la explicación y contenidos importantes, y vamos a empezar con el uso de lo que es el calor negativo, activando la clase con alguna pregunta, como por ejemplo si alguna vez se preguntaron cómo se presenta matemáticamente cuando un cuerpo se enfría, y eso y muchas más cosas, como por ejemplo cómo creen que puede representarse matemáticamente esta pérdida, o qué significa que un cuerpo pierda calor. Estas preguntas, que son nuevas para ellos, se espera que puedan responder cosas como una pérdida o que tiene menos en calor, o incluso que no puedan responderlo por el mero hecho de ser un contenido nuevo. Por tal motivo, en el desarrollo, en la primera hora, se va a dedicar los primeros 10 a 15 minutos a realizar un repaso importante sobre lo que son la diferencia entre calor y temperatura, equilibrio térmico, los fenómenos de transmisión de calor, conducción, convección y radiación, con sus ejemplos cotidianos ya tratados en clase y algunos nuevos por si tienen más dudas, y calor específico con capacidad calorífica, con su ecuación correspondiente, visto la clase anterior.
en donde se va a retomar específicamente el delta T, donde el delta T para los estudiantes, hacer un símbolo nuevo para ellos, se les hizo confuso el concepto, pero con ejemplos cotidianos que ellos pueden visualizar y entender, se les hizo mucho más fácil y entender de que el delta T es una diferencia de algo. Y ellos mismos argumentaron de que si queremos saber la edad de alguien, podemos justamente restar 2025, por ejemplo, menos 1999, y ellos entendían que esa diferencia es la variación de años que te da entre dos cosas, ¿no? Dos medidas, la final y la inicial. Un ejemplo típico que ellos también otorgaron para lo que es el aula. En donde el docente para el punto 4, que es el calor específico y capacidad calorífica con su ecuación, va a preguntar qué pasa cuando un cuerpo pierde calor, por ejemplo cuando un hierro se enfría. Y es ahí donde la temperatura final es menor que la inicial. O sea que el delta T va a ser menor que 0. Y esto hace que Q sea negativo. Y físicamente significa que el cuerpo está cediendo energía al entorno. Luego el docente va a hacer un ejemplo, colocando el delta T, que es igual a temperatura final menos temperatura inicial, y hará un ejemplo, por ejemplo, si la temperatura inicial fuese 30 grados Celsius y la temperatura inicial 60 grados Celsius, la variación de esa temperatura va a ser menos 30 grados Celsius, explicando que el objeto está perdiendo energía en forma de calor y por eso se debe el signo negativo. Luego se les dará una consigna, dos consignas, en la primera actividad, en donde ellos tendrán que resolverla y argumentar qué está ocurriendo con palabras e interpretación de ellos para lograr analizar si en verdad comprendieron o analizaron e interpretaron de forma correcta estos tipos de ejercicios y su resultado, con un Q negativo o un Q positivo. Ahora, como análisis de la tarea y preguntas socráticas, podemos analizar justamente el ejercicio número 2 de la tarea que se dejó en la clase anterior, el cual dice: un trozo de hierro de 2 kilogramos se enfría desde 150 grados Celsius hasta 30 grados Celsius. ¿Cuánto calor pierde? En donde con el estilo socrático podemos tener la primera pregunta: ¿qué signo tendrá el delta T en este caso? La segunda sería: si delta T es negativo, ¿qué significa para Q? Y justamente la tercera: ¿en qué situaciones de la vida cotidiana notamos que un cuerpo pierde calor? Luego de darles esas preguntas, vamos a resolverlo justamente paso a paso en el pizarrón para que logren comprender bien cómo son esos resultados de ese ejercicio número 2. Por lo cual también vamos a hacer una práctica guiada mostrando diferentes enunciados para que ellos puedan resolverlos. Vamos a identificar primero los datos, la masa, las temperaturas inicial y final y el calor específico del agua. Y ellos tienen una tabla justamente dada por la clase anterior que tienen varios materiales, de los cuales los primeros dos es el aceite y el agua, trabajados justamente en la clase de número 3 para que ellos puedan analizar su calor específico. Entonces ellos ya tienen el paso a paso, que son los datos, fórmula, sustitución, resultado, interpretación. Es toda una guía que ellos pueden comprender y fue la que se llevó últimamente a cabo en las prácticas, y fue muy factible para ellos ese esquema porque así entienden mejor que un ejemplo se parece al otro pero con otra variable, pero esa variable no tiene que interceder mucho en lo que es el, el paso a paso: datos, fórmula, sustitución, resultado, interpretación. Luego del recreo, que seguramente esté antes de lo que es la segunda hora, vamos a entregarle una copia a modo de examen individual para cada estudiante para que puedan resolverlo. Va a constar de 3 partes. Esas 3 partes son denominadas conceptos, análisis de situaciones e interpretaciones de cálculos. La primera parte justamente tiene 4 puntos y consta de 4 preguntas, de las cuales la primera es: luego de lo trabajado y experimentado, ¿cómo explicarías la diferencia entre calor y temperatura? El punto 2 dice: explique con sus palabras los 3 mecanismos de transmisión de calor, de un ejemplo de cada uno. El punto 3 dice: ¿qué significa que dos cuerpos almacenen el equilibrio térmico? Y el 4: ¿qué es el calor específico y qué diferencia tiene con la capacidad calorífica? La parte 2, análisis de situaciones, que consta de 3 puntos, dice: indica en cada caso si el calor es positivo o negativo y justifica, con una interpretación, obviamente, en donde la primera dice una taza de café que se enfría y la segunda un hielo que se derrite en la mano. La parte 3, que se llama interpretación de cálculos, que consta de 3 puntos, consta de 2
puntos internos que dice un recipiente con 400 gramos de agua pasa de 60 grados Celsius a 30 grados Celsius. Calculé el intercambio de calor y expliqué lo que interpreta el resultado. Y el segundo dice un trozo de cobre de 300 gramos pasa de 20 grados Celsius a 150 grados Celsius, en donde les pedimos que calculen el calor y explique lo que interpreta el resultado. Una vez entregadas las copias a cada estudiante y explicado cada punto, el docente va justamente a pasar por las aulas para ver si hay alguna duda, inquietud o si necesitan asistencia frente a alguna resolución, en donde ellos van a tener que realizar en lo que resta de hora ese examen. Luego del tiempo transcurrido, el cierre va a ser de 15 minutos, en donde se le va a hacer 2 preguntas finales, las cuales serían por qué creen que es importante entender el signo del calor y cómo aplicarían esto en su día a día. En donde hoy vamos a explicarles que se cierra nuestro ciclo de clases y lo que vamos a esperar de ellos es que se lleven las fórmulas y no solo eso, los contenidos físicos y los demás contenidos tratados en estas residencias. ¿Por qué? Porque frente a los fenómenos que nos rodean, el calor siempre va a estar presente en gran o en poca medida, lo cual se les va a agradecer. Y justamente el intercambio con el grupo va a ser ameno porque vamos a tratar de empezar a fomentar esto de participar y de tratar de corregir justamente sus respuestas. Y así sería la culminación del plan de clase número 4 para nuestras residencias.